Bien, jóvenes, vamos a repasar temas que tienen que ver principalmente con las funciones en base de datos, que es la primera del contenido de la solemne, que sería B de suma, B de contar, B de promedio, B de extraer, con el respectivo sí error, que ya lo conocemos desde unidades previas, para poder corregir un eventual error. ¿Dónde se podría encontrar ese error? Simplemente en el B de promedio o en el B de extraer. No se puede ocupar ni en el B de suma ni en el B de contar. Primero, hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos base de datos, estamos trabajando sobre tablas. Por mucho que a nivel visual esto de acá parezca una tabla, para el Excel no lo es y no la reconoce como tal. ¿Ya? Eso es muy importante para tener en cuenta. Eh, Nosotros podríamos trabajar seleccionando esto como base de datos, pero cualquier tipo de actualización de datos, es decir, todo lo que aparezca de aquí hacia abajo, que voy a pintar en amarillo, no sería considerado parte de las operaciones. Es decir, la transacción 51 en adelante no la sumaría, no la contaría, no la promediaría. Para ello es muy importante entonces, primero que todo, antes de hacer cualquier fórmula, es convertir esto en una tabla y que el Excel la reconozca como tal. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente hay que seleccionarla completa. Recordando que nosotros tenemos tres tipos de cruces en Excel. La cruz blanca es aquella que me permite seleccionar. La cruz negra es la que me permite arrastrar, que en este caso no necesitamos arrastrar. Y la cruz negra con puntas es la que me permite mover. Tampoco queremos mover. Nosotros queremos seleccionar. Entonces me fijo que en la primera celda estoy con cruz blanca, abarco toda la derecha y todo hacia abajo, para tener completamente seleccionada mi base de datos que voy a convertir en tabla. Pestaña insertar, desde en esta unidad hacia adelante, es decir, hasta que terminemos toda la asignatura, nos vamos a mover en todas las pestañas de Excel, no solamente en la de inicio. Ubico insertar, ubico la de tabla y simplemente le doy a aceptar. Entonces me voy a insertar, ubico tabla y simplemente hay que darle a aceptar. ¿Por qué simplemente apretamos aceptar y no hacemos otra cosa? Porque ya seleccionamos todo. En este caso me pregunta si mi tabla se quiere construir desde la celda B3 a la H53. Reviso que estoy partiendo acá, boleta está en el B3 y Concepción, que es la última, termina en la H53. Esto depende exclusivamente de lo que estemos marcando. Si la base de datos de la prueba es más grande, obviamente no va a decir B3H53, sino lo que corresponda. Como ya lo habíamos marcado, vinimos a insertar y apretamos tabla, simplemente hay que apretar aceptar de nuevo acá. Y listo. Lo primero que van a notar es que en Ciudad empezó a intercalarse el color de la celda y lo más relevante es que si ustedes bajan, los encabezados van a quedar acá arriba. Entonces saben perfectamente, independiente del lugar donde estén, qué se refiere cada una de las columnas que estamos trabajando. Eso sería lo primero que tenemos que hacer. Luego, el objetivo principal de las funciones base de datos es lograr tener la mayor cantidad de resultados posibles en el menor espacio posible. Para ello es muy importante que nosotros aprendamos a crear listas. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando hagamos la fórmula podamos ir cambiando las alternativas de la lista y esto me permita, lógicamente, tener el resultado sin necesidad de hacer la fórmula de nuevo. Ese es el objetivo. Entonces, acá en el importe económico, cada vez que nosotros hablemos de importe económico, estamos hablando de algún tipo de expresión económica. En este caso tenemos tres: un valor de transacción o un precio, descuento y el total. Tenemos tres. En la prueba puede aparecer dos, pueden aparecer cuatro, hay muchas formas. Podemos agregar el IVA, podemos agregar un descuento, podemos agregar un costo de despacho, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre fijándome que estoy sobre la celda. ¿Cómo sé que estoy sobre y no dentro? Simplemente porque si estoy sobre la celda, funciona con un clic. Si quiero trabajar dentro de la celda, le voy a dar doble clic. Entonces, si estamos dentro de la celda, me permite escribir. Nosotros no queremos escribir en la celda. Lo que queremos hacer es generar una lista en ella. Entonces, me voy a datos, pincho la celda con un clic y esto va a estar todo con colores. Si estuvieras dentro de la celda, se pondría en gris. Así puedo diferenciar que estoy dentro o sobre la celda. Entonces, estando sobre, me voy acá a datos y ubico esta parte, la herramienta de datos. En la herramienta ubicamos este icono, que es un ticket y un círculo rojo, que es la validación de datos. Bien, la pinchan y van a desplegar esta ventana. Entonces, siempre me fijo que esté en datos, herramienta de datos y la validación. Lo que nosotros queremos hacer y lo que hemos trabajado en la unidad son simplemente listas. Ya no vamos a profundizar qué otras cosas podemos hacer en la validación, sino que simplemente vamos a ir de lleno a la lista. Donde dice permitir, vamos a desplegar y elegir lista. Porque queremos permitirle a la validación que me permita, para la redundancia, crear una lista.
El origen de esta lista, van a pinchar acá, y van a ser, como estamos en el importe económico, todas las columnas que tenga eventualmente un valor económico. En este caso sería valor de transacción, descuento y total. Boleta, fecha, vendedores y despacho no la necesitamos porque no estamos hablando de dinero. De igual manera, fijarse siempre, cruz blanca, pincho, mantengo seleccionado, abarco descuento, abarco total. Solamente los encabezados porque queremos enlistar palabras, no queremos enlistar números. Y la fórmula se le hace sola, que es del D3 al F3. Mismo caso, depende exclusivamente de lo que esté marcando. Si en la prueba tenemos 6 y va a llegar hasta acá la selección, no va a ser la misma fórmula que la del video. Entonces, del D3 al F3 quiere decir que voy a enlistar valor de transacción, descuento y total. Aceptar. A simple vista parece que no hicimos nada, pero aquí aparece un botón que me aparecen las tres cosas que marcamos. Vamos a quedarnos con el total. Luego, tenemos que hacer una lista con los vendedores y repetimos el paso. Pinchamos la celda, nos fijamos que estamos acá arriba en datos, nos vamos acá a la validación, nuevamente elegimos lista y los mismos pasos, que sería seleccionar desde el primer hasta el último vendedor. En el caso del ejercicio que hicimos en la clase, los vendedores están en orden. Desde Javiera hasta Daniela vamos a marcar. ¿Por qué simplemente hasta acá y no todo? Porque Javiera que aparece acá, estos 1, 2, 3, 5 Miguel que aparecen acá es el mismo Miguel, no es un Miguel distinto. Entonces, por lo tanto, se va repitiendo el nombre y es la misma persona. Le dan a aceptar del G4 al G9, les debería quedar la fórmula si practican con el ejercicio que vimos en clases y les queda su respectiva lista. Nos quedamos con Javiera. Con esto ya tenemos tres condiciones para poder trabajar las fórmulas. Recordamos que solamente en la prueba entra B de suma, B de contar, B de promedio, B de extraer. Tenemos la condición de Javiera y tenemos dos condiciones en torno al mismo factor que es la fecha, del 14 de mayo al 27 de mayo. Acá es muy importante que recordemos que en las fórmulas base de datos o fórmulas BD, nosotros no podemos agregar simbología. Es muy importante entonces que toda la simbología que nosotros queramos agregarle a la condición tiene que estar escrito en la celda. En este caso, nosotros queremos saber cuánto vendió Javiera entre el 14 de mayo y el 27 de mayo y no están los símbolos. ¿Qué símbolos tenemos que agregar? Siempre la fecha más baja, símbolo mayor, símbolo igual. Eso significa desde el 14 de mayo. Y la fecha más alta, menor, igual. Así entonces tenemos clara la condición. Queremos saber lo que vendió Javiera o el vendedor que corresponda con la condición que vaya desde el 14 de mayo hasta el 27 de mayo. Para poder expresar eso, tiene que ir siempre la fecha más baja con mayor igual y la fecha más alta con menor igual. Fórmula. V de suma. Ese me va a permitir sumar. En el fondo me dice que es una base de datos suma. Una suma en una base de datos. La base de datos es obviamente la que tenemos a la izquierda y es toda la que está desde la transacción 1 o la primera boleta hasta la última. Para eso es importante el paso previo que hicimos que fue la tabla. Por lo tanto, no marcamos la base de datos de manera manual, es decir, no vamos a hacer esto, sino que simplemente vamos a escribir tabla 1. Esto depende exclusivamente de la cantidad de tablas que tenga la hoja. Si tienen dos tablas, tienen que fijarse bien qué tabla quieren hacer la operación de la suma. Y lo más importante es que si me equivoqué al momento de hacer la tabla y la hago de nuevo, automáticamente el Excel la va a hacer correlativa. Es decir, si hice mal la tabla 1, cuando la corrija inmediatamente se va a convertir en la tabla 2. Entonces tienen que tener muy en claro qué número de tabla tienen. Importante cuando hacemos este paso, no selecciona los encabezados y acá es donde entran los corchetes. ¿Cómo hacemos los corchetes? Con este botón, que es el Shift, tenemos varias opciones en los laboratorios del computador. Apretar este y apretar el que está a la derecha de la ñ. Para abrirlo y para cerrarlo, el mismo botón y este de acá. Esa es la primera opción. Y va a depender exclusivamente si el computador de turno que estén en la universidad tiene habilitado el corchete de acá. De lo contrario, la más segura y la más infalible sería el Alt, que está acá, siempre el Alt que está a la izquierda del espacio, y en el teclado numérico, acá a la derecha, no el numérico de acá arriba, aprieto el 9 y el 1 para abrirlo. Y para cerrarlo, el 9 y el 3. Y en caso de ocupar esto, el teclado numérico de la derecha, fijarse que esté activo, ya porque si está desactivado, obviamente no va a funcionar
este comando. Entonces, una vez que hicimos tabla 1, abrimos el corchete, me va a desplegar todas estas alternativas de opción y le damos doble clic en todo. Y cerramos el corchete. Y vamos a notar entonces que se marcó completa mi base de datos. Entonces estoy diciendo que mi base de datos, que es el lugar donde voy a extraer los números para hacer la suma y las condiciones para realizar esta suma, la estoy marcando toda. ¿Por qué es tan importante? Porque si no tengo encabezados, no tengo condición. Punto y coma. El nombre del campo viene a ser eventualmente donde yo quiero hacer la transacción. ¿Qué quiero hacer nosotros o qué estamos buscando hacer? Sumar. Entonces, ¿dónde yo quiero sumar? Nosotros podemos sumar valor de transacción, podemos sumar descuento o podemos sumar total. Son las tres opciones de suma que tenemos. Pero, lógicamente, no vamos a pinchar acá en la base de datos porque si necesitamos sumar otra cosa, vamos a tener que hacer la fórmula de nuevo. Por lo tanto, para eso hicimos acá arriba esa lista, para poder intercambiar las opciones de campo numérico y así ir variando la suma. Y por último, los criterios son las condiciones, y acá tener en claro que para que se realicen las condiciones tenemos que tener una tablita creada, donde muy importante el encabezado tiene que estar escrito de manera idéntica que en la base de datos. Pinchamos el encabezado y el dato, entonces sería fecha, fecha vendedor y los datos de abajo. ¿Por qué tiene que ser todo? Porque acá en la fecha les digo que vaya a contar, o sumar en este caso, mayor o igual al 14 de mayo, que ya sabemos que es desde, que en la fecha sea hasta el 27 de mayo y el vendedor sea Javiera. Si ustedes marcan solamente el encabezado, no le están diciendo qué buscar en este lugar. Y si marcan solamente el dato, no les dicen dónde tiene que buscar esto. No le están diciendo que Javiera la encuentra en la columna G y que la fecha la encuentra en la columna C. Por eso es tan importante que marquen tanto el encabezado como el respectivo dato, J8L9. Cierran el paréntesis, le dan Enter. Ya sabemos que el guión significa 0 y es netamente porque Javiera no vendió nada. Abajo, para contar, B de contar. Y se van a dar cuenta que lo que pide es exactamente lo mismo. Por lo tanto, base de datos, tabla 1, corchete, doble clic en todo, cierro corchete. ¿Para qué? Para que me marque los encabezados. Punto y coma, nombre de campo, misma lógica. Ahora quiero contar. Entonces sería, ¿qué campo queremos contar? Nosotros queremos saber cuántas transacciones hizo Javiera en este rango de tiempo. Por lo tanto, nos vamos acá mismo al total L5. Las condiciones, las mismas de recién, fecha, fecha, vendedor y los respectivos datos. Cerramos el paréntesis y les va a dar Enter. Obviamente, si Javiera no vendió nada en ese rango de tiempo, la cantidad va a ser 0. Y para promediar, B de promedio. Base de datos, la única que tenemos, sigue siendo la misma. Tabla 1, con el cuidado de el corchete, todo, cierro corchete, para marcarla completa. Punto y coma. Me vuelve a pedir exactamente lo mismo. Nombre de campo. ¿Qué campo esta vez quiero promediar? Seguimos acá arriba donde hicimos la lista. L5. Y las condiciones para poder promediar siguen siendo las mismas. Fecha, fecha, vendedor y el respectivo dato escrito. Sabemos que nos va a dar 0 porque no vendió nada a Javiera, y cuando dividimos por 0 nos da el error de división, que es el que tenemos que corregir con el si.error. Antes de aplicar el si error, vamos a revisar el resto de los vendedores si funciona la operación. Si me cambio a Luis, me da el resultado de Luis. Luis vendió 81.000 pesos y fracción en una transacción y el promedio lógicamente va a ser el mismo. Jorge hizo 2, me da el promedio de Jorge. David 3, me puedo cambiar acá arriba en los valores y van a ir obteniendo los respectivos resultados. Vamos a corregir con el si error. Acá siempre entre el igual y la primera letra, en este caso es una B, ponemos el si.error. Y abrimos el paréntesis. Cuando la fórmula me pregunte por el valor es simplemente todo lo que ya escribieron antes y es lo que está fallando en la fórmula, que es decir, el B de promedio, tabla 1, etc. Por lo tanto, cuando escribimos si.error y abrimos el paréntesis, nos vamos directo al final a escribir punto y coma. Y el valor de ese error va a ser comillas, y ya saben que pueden escribir lo que quieran, pueden escribir un guión, pueden escribir 0,
Pueden escribir no aplica, no hay venta, etc. En la clase escribimos no hay venta, pero esto puede variar a su gusto, siempre y cuando esté entre comillas, no hay problema. Cerramos el respectivo paréntesis, le damos Enter y nos va a decir ya no que hay un error de división, sino que no hay venta. En el fondo, el si error me dice que si tengo un error en el B de promedio, me va a decir que no hay venta. Si no tengo un error en el si promedio, o sea, perdón, en el B de promedio, me vas a hacer el cálculo de la operación. Por ejemplo, nos cambiamos de vendedor a uno que sí tuvo, no aplica el error y sí aplica el cálculo. Eso es lo que tienen que hacer a grandes rasgos, muchachos. Siempre recordando que el si error no lo podemos aplicar al B de contar y no lo podemos aplicar al B de suma porque yo puedo contar y quede 0 y puedo sumar y quede 0. 0 más 0 es 0, pero no puedo dividir entre 0. Por eso se lo aplicamos al B de promedio. Abajo vamos a hacer las mismas operaciones, pero cambiando la condición. Ya no nos interesa más la fecha, sino que lo que nos interesa es saber Javiera en una ciudad en específico. En este caso, como las ciudades están desordenadas, tenemos que escribirlas manual o bien generar una lista al costado con las ciudades en orden. ¿Cómo sé cuántas ciudades tengo? Porque la base de datos en este caso tiene 50 registros, pero puedo enfrentarme a una base de datos de 500 registros y no sé cuántas ciudades tengo. Y no voy a estar leyendo una por una para identificar cuántas tengo. Simplemente apretamos acá y me va a dar el resumen de las que tengo. Tenemos Antofagasta, Concepción, Coquimbo, Iquique, La Serena. Bien, las podemos escribir en este mismo orden, acá al costado, para enlistar acá cuando hagamos la validación de datos, es decir, iríamos a dar el paso, validación de datos, y marcaríamos acá. O las podemos escribir manual en cualquier orden. No es necesario que sea Antofagasta, Concepción, Coquimbo, Iquique, La Serena, que están en orden alfabético, sino que puedo escribir primero La Serena, después Concepción, después Antofagasta, después Iquique, da lo mismo. Bien, si lo hacemos directo en la validación, la escritura, es ahorrarnos un paso porque igual las vamos a tener que escribir acá para después ir y marcarlas. Mejor si las voy a escribir, la escribo directa en la validación. Me fijo que estoy en la celda, me voy a datos, validación, lista, el mismo paso de recién, datos, herramienta de datos, validación de datos, lista. Y acá empezamos a escribir. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que vamos a escribir entonces la primera, que sería Antofagasta, punto y coma, espacio. Muy importante eso. ¿Por qué? Para que la siguiente la escriba abajo. Si la escribimos sin ese espacio, la va a escribir al lado. Vamos por la siguiente, que es Iquique, punto y coma, espacio, Concepción, sin tilde. ¿Por qué sin tilde Concepción? Sencillamente porque Concepción en la base de datos está sin tilde. Punto y coma, espacio, Coquimbo, coma, espacio, La Serena. Y La Serena, como es la última, termina en la A. No le agregamos punto final, no le agregamos otro punto y coma, nada. Simplemente es la A. Le dan a aceptar y les va a quedar su lista creada. Y después repetir exactamente las mismas operaciones. B de suma, B de contar, B de promedio. Entonces la primera sería B de suma, base de datos, tabla 1, ya sabemos que es la única que tenemos, con corchete, doble clic en todo, cierro corchete. Punto y coma. Nombre de campo. ¿Qué campo queremos sumar? Exactamente el mismo, donde tenemos la lista con todos los importes económicos. Y lo que va a cambiar ahora son las condiciones. ¿Bajo qué condiciones vamos a sumar? Ya no queremos saber lo que vendió el vendedor en esta fecha, sino que el vendedor en una ciudad en específico. Por lo tanto, ciudad, vendedor y el dato. J15, K16. Bien, queremos saber todo lo que vendió Javiera en Antofagasta. Cierran paréntesis, le dan Enter, nos va a dar guión, porque eventualmente Javiera vendió 0. Pero si miramos la tabla, la primera venta de Javiera fue en Antofagasta. ¿Por qué no la está sumando siendo que la primera condición es Javiera en Antofagasta? Simplemente porque este encabezado no es igual a este. Y los encabezados tienen que ser idénticos. Así que acá corregimos y le agregamos el despacho. Y me va a dar ahora sí el resultado de Javiera en Antofagasta. Es tan estricto el Excel con la escritura que si entre las dos D yo le doy un segundo espacio, ya no lo va a tomar. Bien. O si al final de la O le doy un espacio, no lo va a tomar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de escribir. La manera más práctica sería que en vez de escribirlo, lo copien y lo peguen acá para asegurarme que esté idéntico. Lo mismo que cuando escriban las ciudades, como las van a escribir manual,
fijarse que no le pongan tilde a Concepción, porque acá mi base de datos no tiene tilde, Antofagasta escribirlo como corresponde, etcétera, etcétera. Lo único que no importa son mayúsculas y minúsculas. Para la cantidad, B de contar, base de datos la misma, tabla 1, corchete, doble clic en todo, cierro corchete. Punto y coma. Nombre de campo, ¿qué campo quiero contar? El mismo, acá arriba, total. Ahí tenemos las listas para cambiarlas. ¿Y bajo qué condición vamos a contar? Que la ciudad de despacho sea Antofagasta y el vendedor sea Javiera. Cerramos, le damos Enter y nos va a dar 1. Y promedio de ventas, lo mismo, B de promedio, base de datos, exactamente la misma, tabla 1, corchete, doble clic en todo, cierro corchete. Lista mi base de datos. Punto y coma. ¿Qué campo quiero promediar? Total, L5. Punto y coma. ¿Bajo qué condiciones voy a promediar? Que la ciudad de despacho sea Antofagasta y el vendedor sea Javiera. Y cerramos el paréntesis y van a obtener el resultado. Si nosotros miramos fijamente las fórmulas dentro del paréntesis, tanto B de suma, si miramos acá la barra de la fórmula, B de contar y B de promedio, dentro hay exactamente lo mismo. Lo único que está variando es el nombre de la fórmula. Por lo tanto, si quieren trabajar de manera rápida, perfectamente, los voy a borrar, podrían hacer esto. Copian la primera, la pegan abajo, simplemente la palabra suma la cambian por contar. Pegan abajo, la palabra suma la cambian por promedio. Porque dentro del paréntesis estamos trabajando lo mismo. ¿Ya? Siempre y cuando, fíjense bien de las condiciones, no es lo mismo copiar la suma de acá y pegarla abajo, porque acá arriba, voy a pintar en amarillo, lo que sumamos acá está con otras condiciones, que son estas de acá. Entonces, si queremos hacer ese de copiar y pegar, solamente cuando mantengamos las mismas condiciones. Tienen que tener ojo con eso. Y así estarían 3 de las 4 fórmulas que vamos a ver. B de suma, B de contar, B de promedio. Lo único que cambiamos fueron las condiciones. En un comienzo trabajamos con el vendedor y un rango de fechas, 3 condiciones. Y abajo con un vendedor, da lo mismo la fecha, pero sí una ciudad en específico. Pueden ser 2 condiciones, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10. Acá le podemos agregar lo que vendió Luis en este rango de fechas en la ciudad. Bien, así que o podemos marcar la ciudad y la fecha en específico. Mientras tengamos escrito el encabezado igual que en la base de datos y el dato de manera como corresponde, no deberíamos tener problema para hacer la fórmula. Y la última fórmula que tenemos que trabajar es el B de extraer. ¿Cuál es el fin del B de extraer? La idea es que cuando nosotros escribamos acá un número de boleta, como la primera, me dé inmediatamente los datos a la derecha. Esto no es necesario que tengamos todos los encabezados. Perfectamente nosotros podemos con el B de extraer simplemente identificar eso. Fecha, vendedor y ciudad de despacho. No necesariamente todo lo que hay acá arriba. Lo que sí tenemos que tener en consideración que los encabezados tienen que estar escritos de la manera que corresponde, es decir, idénticos. ¿Qué otra cosa importante? Cuando queremos extraer, tratar de fijarnos que vamos a extraer el dato mediante un número único, como un número de boleta, como el RUT, como un número de factura, guía de despacho, etcétera, etcétera. Así nos evitamos que el computador entre en conflicto si encontramos eventualmente un valor que se repita. En este caso, y según lo que vimos en clase, vamos a extraer desde la fecha. P de extraer es la fórmula. Base de datos, la única que tenemos, tabla 1, corchete, todo, y cerramos el corchete. Esto es lo mismo que venimos haciendo en las 6 fórmulas de atrás. Acá empieza a cambiar el ejercicio. Nombre de campo. ¿Qué campo queremos extraer? Ahora no queremos extraer acá arriba el total, así que nos olvidamos de eso. Acá, en este caso, siempre, la manera más simple de entenderlo es que voy a extraer lo que está arriba de donde estoy escribiendo la fórmula. Nosotros estamos escribiendo la fórmula en la celda de la fecha. Por lo tanto, queremos extraerlo de arriba, que sería el encabezado fecha, K23. Solamente la palabra fecha, bien, no lo que está abajo, porque abajo tenemos la fórmula. Entonces, nosotros queremos extraer de la base de datos, que es la tabla 1, corchete todo, la fecha. Solamente la palabra fecha K23.
Y las condiciones para poder extraer esto es que la boleta sea el número que vamos a escribir. J23, J24. Bien, entonces cada vez que nosotros en esta celda que está abajo de boleta escribamos un número de boleta, me debería dar el resultado. En este caso, nosotros en un momento vamos a arrastrar la fórmula hacia el lado, así que ya saben que si se arrastra se corre. Inmediatamente apretan F4 y lo bloquean. ¿Bien? J23 y J24. Y cierran el paréntesis. Siempre en consideración que los F que están acá, por ejemplo el F4 que está ahí, lo tenemos que apretar solo. No hay que apretar ni el Shift, ni hay que apretar Alt, ni hay que apretar Control. Esta tecla funciona sola, ¿ya? Así que ojo con eso. Cuando tengan que bloquear, lo apretan sin apretar ninguna otra tecla para que se active. Bien, los números que están acá arriba y los respectivos símbolos como la comilla, el signo peso, el porcentaje, los paréntesis, para estos sí necesito activarlo con el Shift. Pero recuerden que los F no necesitan ni el Shift, ni el Control, ni el Alt, ni nada. Bien, entonces apretamos F4 para que J23 y J24 se bloqueen y vamos a tener el resultado. ¿Por qué me da número? Sencillamente porque estoy extrayendo de una celda que está vacía. Cuando escriban la primera boleta, nos va a dar el resultado. Bien, entonces si miramos la tabla, la primera transacción se hizo el 18 de junio. Y acá me está reflejando el 18 de junio. Como la fijamos o la bloqueamos, la podemos arrastrar sin problemas y nos va a dar el resultado. Pero, como estamos trabajando la celda original en una fecha, al arrastrarla me va a convertir todo lo que sea número en fecha. Y acá, ojo, nosotros vamos a arrastrar donde está la fórmula, que es en la fecha, no arrastrar donde está el número de boleta. Porque en el número de boleta, todo acá, no hay fórmula. Simplemente hay un número. Si ustedes arrastran de acá, lógicamente no va a dar el resultado porque en esta celda no está la fórmula. ¿Dónde tengo la fórmula? Debajo de la fecha, porque acá la hicimos. Por lo tanto, de aquí arrastramos. Me fijo que la cruz sea negra, me voy a la esquina inferior derecha y arrastramos. Como la celda que hice la fórmula está configurada como fecha, todo lo que sea numérico va a mantener la configuración de fecha. Por eso el valor de transacción lo expresa como 27 de octubre y el descuento como 10 de septiembre. Por lo tanto, seleccionan solamente estas fechas, la de valor y descuento, que no tienen que ser fechas, es dinero. Nos vamos a inicio y le apretamos el signo peso y las convertimos en dinero. No hacemos esto con esta, donde tenemos la fórmula original, porque esta sí es una fecha. Así que solamente lo que sea dinero le agregamos el signo peso. Y así tendríamos listo el B de extraer. Pero se puede presentar un potencial error. ¿Qué pasa si la celda está vacía? Me va a arrojar el error de número. ¿Vean? Es normal porque obviamente estoy diciendo que busque con un número que está escrito acá, y si no hay nada escrito, no hay nada que buscar. Y el segundo error que puede aparecer es que escribamos un número de boleta que no existe, como el 15. Bien, la primera boleta es la 199.001, por lo tanto esa boleta no existe. Vamos a aplicar el error para corregir. De la misma manera, B de extraer, si punto error, y vamos a tener entonces lo siguiente. Ya sabemos que cuando aplicamos el error, nos ponemos el error entre el igual y la primera letra, que en este caso es la B, y nos saltamos inmediatamente al final a poner punto y coma. Lo que normalmente es, hemos trabajado, o hemos escrito, no hay venta, o ponemos un guión, o ponemos el cero. Pero eso es cuando tenemos un error. En este caso, el B de extraer me puede presentar dos errores. El primer error es que la celda esté vacía, y el segundo error es que el número de boleta que yo escriba no exista. Como tengo que corregir dos potenciales errores, no puedo llegar y poner acá no hay venta, guión, etc. Sino que en este caso vamos a escribir un sí. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de corregir los dos errores. Abrimos el paréntesis. Nos va a preguntar la condición. Ya sabemos que, desde la unidad anterior, que la condición se compone por un dato 1, un operador lógico y un dato 2. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Igual, mayor, menor igual, menor igual, etc. Entonces, el error que esto puede presentar estaría acá, en el J24, donde voy a escribir el número de la boleta. Solamente el J24, no el encabezado. No estoy tomando la palabra boleta. Solamente el lugar donde voy a escribir ese número.
Lo aprovechamos de fijar con el F4. Aquí es donde se puede presentar el error. Y el error puede ser que esté vacío. Entonces vamos a escribir igual y 2 veces comillas. Ese 2 veces comillas significa vacío. No hay ningún espacio entre la comilla. Simplemente escribir comillas, comillas. Eso significa vacío. Entonces estamos diciendo que si J24 es igual a que esté vacío, punto y coma, mi respuesta verdadera va a ser ingrese número o ingrese boleta. Entonces, si esta celda está vacía, la fórmula me va a decir que ingrese el número de boleta. Ahora, si el error no es porque la celda esté vacía, sino que porque yo escribí un número de boleta que no existe, me va a decir que boleta no existe. Cierro comilla, ya cerramos los paréntesis, siempre recordando que el paréntesis tiene que cerrar en color negro. Si cierra en color me está avisando que quedan paréntesis abiertos. Esto quiere decir que si tengo un error en el B de extraer y ese error es porque la celda J24 es igual a vacía, me tiene que decir ingrese boleta. Si el error no es porque está vacía, sino que porque escribí algo que no existe, me va a decir que boleta no existe. Si el error no se presenta en ninguno de las dos, quiere decir que se puede calcular la fórmula. Le dan Enter y aquí me va a decir ingrese boleta. Arrastramos y empezamos a probar. Si está vacía, me dice ingrese boleta. Si pongo la boleta 1566 que no existe, me dice que boleta no existe. Y si ingreso una boleta que sí existe, me va a dar el respectivo resultado. Y eso es la primera parte de la prueba, muchachos. Cualquier duda, me escriben un correo, les voy a dejar ejercicios extras para que practiquen en blanco y resuelto y aprovechen de hacer los que ya vimos en la clase para que puedan practicar.